Bueno, buen día, gracias por su presencia hoy día. La idea de estar aquí tiene que ver puntualmente con contarle un poquito este proyecto que trabajamos el año pasado, que se quiere seguir en línea de continuación, respecto al liderazgo educativo y cómo incide en gestiones no solamente académicas, sino que profesional de quien imparte una asignatura. ¿Cómo nace esta iniciativa en Talca? Puntualmente la relacionamos al contexto del mercado laboral. Nosotros nos damos cuenta que en la actualidad la mayoría de las disciplinas están sobredemandadas con profesionales al momento de egresar y el mercado laboral se vuelve exigente, ya que necesita profesionales competentes, integrales, que no solamente dominen sus habilidades técnicas, sino que también tengan instancias para demostrar sus habilidades blandas. Lo mencionaba ayer el rector de las competencias genéricas, y de ahí nos damos cuenta que incluso, según las estadísticas, al proceso de la desvinculación, el 70% muchas veces el motivo tiene que ver con carencia de habilidades blandas o competencias genéricas. Por tanto, esta problemática se radica en una educación de calidad, en este proceso de mejora continua, que es un elemento que menciono varias veces por lo mismo, pero muchas veces, y se han nombrado en un par de ponencias también, tenemos un punto de inflexión que tiene que ver con que en la planta docente, y aquí me atrevo a decir a nivel nacional, obviamente hablando por nuestra sede de Talca, la mayoría somos profesionales que hacemos docencia y no profesores de formación. Y eso muchas veces puede hacer la diferencia en carencias de herramientas pedagógicas, porque si bien es cierto se trae mucha información del mundo laboral, a veces un encuadre pedagógico es el que queda deficiente. Por tanto, en esta problemática, para medir el liderazgo y esta incidencia en estos aspectos académicos y profesionales, nos damos cuenta que unir liderazgo y el contexto de la educación o el contexto pedagógico se vuelve una tendencia vanguardista, básicamente porque por una parte puede satisfacer las expectativas de los alumnos en su proceso de formación y por otra parte podemos dar la posibilidad de responder a las demandas y las exigencias del mercado en general. El contexto, a modo más introductorio, desde el año 2009 más o menos en adelante, los estudios de PISA que hacen mediciones de liderazgo, en Chile hay un promedio en general de evaluaciones de liderazgo, aunque ese liderazgo que se mide está pensado en los procesos internos de cada establecimiento en un concepto un poco más administrativo, pero cuando se mide liderazgo en contexto de aula, los resultados son deficientes o son pocos respecto a eso. Nace la idea de trabajar el liderazgo en docente, en este caso de nuestra sede de Talca, inicialmente de un contexto bien informal. Como soy coordinador del área de formación para la empleabilidad, tengo la posibilidad de hacer acompañamientos docentes. Y en esos acompañamientos, lo decía Marcia en su ponencia en la mañana, o al principio, una de las instancias es hacer una pauta de evaluación temprana, donde se registran las percepciones que tienen los estudiantes respecto a la gestión del profesor. En varias oportunidades se convirtió casi en un patrón, bastante informal, pero patrón al fin. Los alumnos manifestaban que el profesor tenía las competencias técnicas, tenía habilidades de disciplina, pero lo veían carente de habilidades de liderazgo, de manejo de aula, de situaciones más cotidianas. Hicimos un trabajo colaborativo con el área de formación para la empleabilidad, en apoyo con la vicerrectoría de sede, y trabajamos con la intención de desarrollar talleres de liderazgo pedagógico y poder contribuir en esta temática. Dentro de esto, dos conceptos a la base: el liderazgo educativo está directamente relacionado a los procesos de aprendizaje, orienta mucho más el tema del logro y los objetivos, sí da más herramientas para poder adaptarnos a los cambios. Muchos autores lo han mencionado también, desde Robin, desde el 2004, dice que las organizaciones si no cambian se pueden morir. Acá pasa exactamente lo mismo. Estamos viviendo nosotros un cambio como universidad, hay cambios curriculares, cambios de asignatura, piensen en la adaptación al cambio, incluso en algo tan sencillo como en una jornada diurna versus una vespertina. Y además está el concepto de las generaciones con las que estamos enfrentándonos día a día en una sala de clase. Se vuelve un ente transformador básicamente por el impacto que puede lograr. Respecto a la gestión académica y profesional, sí apuntamos directamente a la mejora continua. Y esa mejora continua tiene que ver con una educación de calidad que mejore la toma de decisiones, porque se tienen más herramientas en el tema de la gestión, y paulatinamente, con la intención de que cada vez sea más fuerte, se produzca una transformación cultural, donde el profesional, el docente, el académico que hace docencia, no solamente se dicte a dictar una clase, sino que cumpla con sus situaciones administrativas y sea un referente actitudinal para los estudiantes, ya que, lo queramos o no, quien imparte una clase
asume una característica de liderazgo y se vuelve referente para muchos de los estudiantes. Por tanto, esa responsabilidad sí hay que tomarla en general. Lo objetivo, la idea central es contribuir al liderazgo pedagógico en los docentes. Inicialmente queríamos diagnosticar estas habilidades de liderazgo en los docentes de la sede, diseñar un plan de trabajo, implementarlo, realizar talleres de liderazgo pedagógico y obviamente en esta primera instancia evaluar si había cierto impacto en esta iniciativa de liderazgo. Una base solamente del concepto teórico de la idea de liderazgo pedagógico o liderazgo en general, ustedes saben que es un proceso de influencia, que en este caso los autores dicen que debiese darse en una orientación más colaborativa, es decir, que este liderazgo pudiese ser una conversación bidireccional entre el docente, el profesor y los estudiantes. Sí teniendo en cuenta que tenemos muchos tipos de liderazgo y eso también es una responsabilidad que el profesor debe asumir en algún momento. Alguno recordará por ahí esos estudios de Lewin que medía los 3 clásicos estilos de liderazgo y desde ahí hasta esta parte tenemos un bagaje muy amplio de tipos de liderazgo un poco más convencionales, un poco más amplio respecto al formato del líder que en este caso se para enfrente de un grupo de estudiantes. En lo personal, considero que, si bien es cierto, el liderazgo debe adecuarse al contexto y a las necesidades, el que más yo siento que representa esta adaptación que debe tener el académico tiene que ver con el proceso del liderazgo situacional. Hertz y Blanchard dicen que es 3 factores que inciden en este liderazgo que el profesor debiese tener en cuenta porque es muy útil al momento de trabajar con distintos alumnos, por ejemplo. Primero tiene que ver con esta habilidad y estas características del docente o del profesor de líder. También tiene que ver con el nivel de madurez con el grupo con el cual trabaja, porque en cierta medida, dependiendo de esa madurez, van a ver los resultados, y también la tarea en específico que se quiera lograr. Desde ahí tiene que ver con que en algún momento piensen que un docente o un académico se puede volver muy disciplinar al inicio. En un encuadre de asignatura, por ejemplo, las primeras clases uno da las instrucciones, las normas de convivencia, las reglas generales, y esas, idealmente, si se establecen, tienen que permanecer en el tiempo. Una de las cuestiones que miden mucho los estudiantes es que si algo se dijo, se tiene que respetar en el proceso. Es como cuando decimos, por ejemplo, algo tan sencillo, 15 minutos de retraso antes del comienzo de la clase. Desde ahí ya no puede entrar nadie. Sí, súper bien, súper bien. La siguiente clase, 25, 30 minutos, no importa, da la misma, nos deja entrar igual. Aquí hablamos de algo de consistencia, que tiene que ver con una imagen. Hay que ser muy consecuente y quizás es un trabajo difícil, pero sí tiene que ver con que quizás este liderazgo al principio se vuelve orientado a la tarea. Si vemos resultados, este liderazgo situacional sigue orientado a la tarea, pero se preocupa de manera más similar al concepto de las relaciones, sin descuidar la tarea. Con estas 2 instancias nos damos cuenta que el liderazgo situacional nos dice que hay una etapa de evaluar la autonomía. Les dejamos haciendo tareas con la intención de no estar encima de ellos, presionándolo en el concepto de tarea. Si funcionan bien, más adelante nos topamos con grupos que son autónomos, grupos que son fáciles de trabajar y se puede potenciar más. La característica del liderazgo situacional es que si en esta evaluación de autonomía los resultados no son favorables, perfectamente puede volver a la época o a la instancia disciplinar nuevamente. La idea de esto tiene que ver con la efectividad, con el impacto que se logre en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Lamentablemente hay un concepto que los autores señalan que en la actualidad hay una crisis en el liderazgo académico que básicamente yo considero que se debe a 2 procesos. Primero, porque no se le da el peso que tiene un líder dentro de un contexto académico, lo que puede generar, aunque no tenga todas las herramientas, el concepto de volverse referente ya es importante, y también el descuidarse de las generaciones con las cuales estamos trabajando. Generaciones Z, generaciones X y muchas más generaciones que van a venir con el correr del tiempo, nos damos cuenta que son expectativas distintas, necesidades y, como decía adelante, tenemos jornadas distintas, carreras que son totalmente distintas en funcionamiento. Han hablado de los perfiles. Es muy distinto muchas veces un perfil de un académico del área humanidad y un perfil de un académico del área mecánica. Hay ciertas cosas que puntualmente deben tener. Desde ahí tiene que ver con esta adaptación y, por tanto, si no consideramos que esto es importante, claramente el trabajo con distintas generaciones, además de saturarnos, no vamos a llegar a los resultados. ¿Qué se hizo? En esta implementación, la primera etapa fue diagnosticar. Quisimos diagnosticar estas habilidades de liderazgo en docentes y en estudiantes. Para eso se ocupó el cuestionario de percepción de liderazgo de Abol y Bass,
que son uno de los autores clásicos de las tendencias de liderazgo, y desde ahí, con los resultados que teníamos, desarrollamos los talleres de liderazgo. Fueron en total este proyecto 8 sesiones aproximadas de 90 minutos cada una vez a la semana, todas de manera presencial. Y el formato fue práctico y a través de las mismas experiencias de los académicos. Importante, en este grupo de profesores con los cuales trabajamos con académicos, habían psicólogos, ingenieros comerciales, ingenieros mecánicos, profesor de matemática, profesor de idioma, ingeniero agrónomo. La verdad que era una variedad de especialidades dentro de. Luego de la realización de estos talleres, que ahora les voy a contar un poquito más en detalle, medimos los resultados con el mismo cuestionario para saber si habían cambios en general. ¿Cómo lo hicimos? De manera un poquito más detallada. Participaron 20 docentes. Intentamos trabajar en una muestra más pequeña para intentar controlarlo un poco mejor. De los 20 docentes que participaron, solo 10 participaron en los talleres de diagnóstico. A los 20 le aplicamos la encuesta, pero los otros 10 para efectos del proyecto quedaron como grupo de control para intentar medir algo de los resultados. De los estudiantes le aplicamos a 40 el cuestionario de percepción de liderazgo de esos profesores. Cómo ellos veían el liderazgo que tenían los profesores. La descripción porcentual de estos resultados en ambos casos tenía 3 dimensiones grandes a mencionar. La primera dimensión en los resultados tiene que ver con el concepto de ayuda, la disposición de ayuda. Se entiende la disposición de ayuda para el concepto de la dimensión, aquella disposición de colaborar del docente en los procesos pedagógicos o académicos de los estudiantes en la enseñanza-aprendizaje. Favorablemente, tanto los resultados de estudiantes como de académicos dieron una valoración positiva a esta gestión de ayuda. La segunda dimensión, que se llama evaluación, esta evaluación tiene que ver con el análisis que hacía el académico respecto a sus procesos académicos, el mejor instrumento para la evaluación e intentar buscar las mejores herramientas pedagógicas. También, en ambos casos, estudiantes y académicos tenían una valoración positiva. Sin embargo, en la última dimensión, que se llama resolución de conflictos, entendida de manera bien sencilla como la habilidad para resolver problemas en el momento. Situaciones ambientales, situaciones que se deben remediar en el instante, básicamente para no dejarlas para después. Ambos actores, estudiantes y académicos, dijeron que falta un poco de trabajo en el contexto de resolver el día a día. Situaciones chiquititas, una mal llevada retroalimentación después de una evaluación, situaciones puntuales que ellos sentían que en algún contexto no se daba de manera positiva. Teniendo ese resultado, la implementación de los talleres de liderazgo fue centrada exclusivamente en resolución de conflictos en aula. Trabajamos puntualmente en esas tareas. Estas 8 sesiones que yo les decía, no les voy a mentir, al principio, especialmente la primera sesión, fue una reunión de catarsis, porque básicamente expusieron todas las molestias, todas las situaciones, y una vez que esto se fue ya después de la primera impresión, empezamos a redirigir el concepto y se dio, además de un trabajo pauteado por temas cada semana, se dio un trabajo muy fuerte colaborativo entre ellos. Un ejemplo, con el correr de las sesiones, antes de comenzar la sesión, un profesor decía, ¿saben, chiquillos, me pasó esto hoy día? Y yo lo hice así, pero no sé si está bien. Y todos daban una opinión y en varias oportunidades sacó desde ahí la solución porque a él no se le había ocurrido. Desde ahí se dieron cuenta que era una posibilidad de trabajar nuestra experiencia y compartir las mismas también. Las temáticas que se trabajaron en esos talleres tenían que ver con comunicación en la resolución de conflictos, toma de decisiones, definición de objetivos, el proceso de estandarización de prioridades, todo lo relacionado a contextos de la resolución de problemas. Después de estas 8 sesiones, volvimos a aplicar el cuestionario a toda la masa de personajes que lo aplicamos al principio, obtuvimos los resultados por descripción porcentual nuevamente y realizamos la comparación. En los resultados, en términos generales, fue un resultado bastante positivo respecto a la resolución de problemas. Los académicos sintieron que tuvieron nuevas herramientas, hubo una muy buena disposición de ayuda respecto a su propio aprendizaje o a sus propios adquisición de nuevas herramientas, tuvo una incidencia positiva en los resultados entre ellos. Lo interesante, a modo de las conclusiones, que cuando aplicamos la encuesta nuevamente, bueno, dicho sea de paso, el grupo control no presentó diferencia, desde el inicio hasta después de terminar los talleres, no así estos docentes, que fueron 10, que están dentro del contexto de los talleres, tanto docentes como estudiantes vieron mejoras en eso, y eso ya nos dio un plus, que eran situaciones chiquititas que ya las podían resolver de mejor forma.
Instancias de mejoramiento continuo, porque estos docentes ya no se vieron solamente como un colega que imparte otra clase en la sala de profesores, sino que además de eso era como, ¿sabes qué me pasó esto? E informalmente tomaron como una costumbre que culturalmente nos conviene mucho para poder conversar ese tipo de situaciones para mejoras continuas. La temática general se dio bastante bien evaluada en términos formales, el concepto de liderazgo les interesó mucho en general y se dio un realce informal al inicio porque consideraron que era una herramienta importante a tener en cuenta para quienes no habían participado. Piensen que esta primera participación fue relativamente voluntaria, no fue tan masiva al inicio para poder ver si esto podía funcionar o no. Instancias de mejora, muchas. Probablemente una de las que queremos realizar es aumentar el tamaño de la muestra y al vez de aumentar el tamaño de la muestra poder hacer mayores análisis. También ocupar más instrumentos, ocupamos solamente un cuestionario que si bien es cierto, es confiable y válido en términos estadísticos, quizás puede ser pobre en términos de perder otras visiones. Y también está la posibilidad de considerar otras variables para saber qué incide en el liderazgo. Las características personales de los profes, sus situaciones contractuales, la jornada, los horarios que ocupaban, todo eso que tiene que ver con sus niveles de motivación, con situaciones que hay que tener en cuenta para poder trabajar en eso. Para finalizar, y a modo de cierre, después que terminamos los talleres y esta investigación se dio en un contexto de magíster, después que terminamos los docentes siguieron juntándose y ellos nació la idea de intentar masificar este concepto de liderazgo. Se creó con todos los docentes que participaron un taller para invitar a nuevos colegas. Bueno, este es el afiche promocional que trabajamos el año pasado, que fue el que se expandió en una invitación masiva y básicamente se invitó voluntariamente a quien quería participar. Dicho sea de paso, esta actividad fue un día sábado, toda una jornada de la mañana. Al principio los que preguntaban hacían la siguiente consulta. Hola Juan Pablo, sabes que me quiero inscribir en el taller de liderazgo, pero ¿esto vale por un par? No, no vale por un par. Esto tiene que ver con un perfeccionamiento voluntario, que tiene que ver con iniciativa. Un par preguntó, siempre pasa, y en este caso se dio. Desde ahí, esa jornada, fueron 10 nuevos participantes que estuvieron ahí. La jornada fue bastante íntima porque se contó como lo interesante en lo personal de ser un buen líder o la responsabilidad que tenía para el contexto académico y profesional ser un buen líder. Fue una muy buena idea, hubo una muy buena disposición y las temáticas a futuro tienen que ver con continuar con esto, quizás con aumentar el número de docentes para poder fortalecer más entre todos, porque esto es un trabajo colaborativo de habilidades de liderazgo. Está la iniciativa de trabajar con la Escuela de Líderes que tiene el DAE en la sede de Talca, el Departamento de Sustento Estudiantiles, y también trabajar de manera en conjunto, lo decía Marcia en su proyecto en la mañana de mentoring, respecto a la habilidad de liderazgo de aquellos docentes que quizás carecen un poquito de algunas herramientas pedagógicas que quizás en conjunto con otro colega que quizás lleva un poquito más de tiempo puede ser mucho más significativo el aprendizaje. Es una instancia que está partiendo, pero dio muy buenos resultados y nos motiva a seguir trabajando. Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias.